Muy buenas noches, bendiciones para todos los amigos y hermanos que nos están visualizando en este momento. Bienvenidos a su escuela bíblica virtual Giovanisi. Recuerde que tenemos un reto grande, aprender y estudiar la palabra de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Así de que en esta hora queremos invitarle, estimada audiencia, que nos acompañe a la clase que hoy estaremos estudiando y que nos atañe este día en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo del 1 al 15. Vamos a dar inicio, así de que vamos a pedirle a nuestro Dios que sea el que tome el control de todo para que quite todo estorbo en la transmisión y que nos permita llevar una transmisión limpia. Amantísimo Padre Celestial, entregamos este tiempo en tus manos para que tú cuides y veles que todo se lleve conforme tu propósito y que seas tú iluminando las mentes y los corazones de los suscriptores, del amigo o de la amiga para que pueda entender la palabra, que seas tu Espíritu Santo obrando en cada vida en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. En realidad, estimada audiencia, para nosotros es una gran bendición y queremos hacer un pequeño enlace, ¿verdad? Acabamos de terminar el capítulo 9. Recuerde que en el capítulo 9 el Señor Jesús terminó con las palabras siguientes: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y eso está en Mateo 9, 37, 38. Porque en el capítulo 10, ahora imaginen, veremos que el Señor escoge ya obreros. Así es de que es interesante, ¿verdad? Es importante que roguemos. Y para Jesús fue importante que rogásemos al dueño de la mies que levante obreros. También nosotros en este tiempo debemos de orar para que sea Dios quien prepare obreros y enviarlo. Sencillamente, ¿por qué? Porque recuerde que Jesús describió al pueblo, él lo vio como ovejas sin pastor, desparramadas. Por lo tanto, y estas se habían perdido, estas almas se habían perdido por el abuso de los líderes religiosos de ese tiempo. Pero ahora, estimada audiencia, el tiempo, así como el Señor Jesús nos va a mostrar en este capítulo, que es tiempo de recuperarlas y de restaurarlas, el mensaje de restauración iba dirigido a los judíos, ¿verdad? Pero recuerde que más adelante Jesús iba a instruir a este mensaje, iba a llegar también a todo el mundo, y bendito Dios, a los gentiles fuimos incorporados y por eso estamos usted y yo aquí, con el deseo de aprender de la palabra de Dios. Entonces vamos a dar inicio. Como dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de esta tierra. Así de que, estimada audiencia, recordemos que en su segunda venida el Señor Jesús será rey y pastor sobre todo su pueblo judío y los gentiles donde entramos nosotros. Ezequiel 37:24 nos dice: mi siervo David será sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Así que damos por iniciada, vamos a dar inicio ya a esta continuidad de la palabra de Dios para darle los primeros introducción a los primeros versículos. Esta es la clase de hoy que nos atañe, Mateo 10 del 1 al 15, y vamos a irnos a la elección de los 12 discípulos, y eso lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 1 al 4. ¿Me permite leerlo? Entonces dice: llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles de estos son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, ¿verdad? Y Simón el cananita, y también, estimada audiencia, a Judas Iscariote, quien fue quien lo entregó. Entonces estamos viendo acá, nos relata, ¿verdad? Como vamos a mencionar y se recuerda en el estudio del capítulo 4, los primeros discípulos. En Israel
Oiga bien, los estudiantes no escogían a su maestro, sino que el rabino era quien elegía a sus discípulos. Jesús en este caso, él fue quien escogió a los hombres que iban a formar sus discípulos como grupo íntimo con el cual él iba a enseñarle y tener una participación, ¿verdad? Una interacción a manera de que ellos aprendiesen y capacitarlos en todo lo que él les iba a delegar. Así de que veamos, en el versículo 2 y 4, los nombres de los 12, ya los vimos, son Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, o sea, celote, y Judas Iscariote el que también le entregó. Veamos algo interesante, oiga bien. Y Jesús, oiga bien, no seleccionó a personas religiosas, sino que escogió a gente común, a gente, amados hermanos, de variados trasfondos, entre ellos pescadores como Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, un recaudador de impuestos, vemos a Mateo, y un celote rebelde contra Roma, que era Simón. Entonces, pero todos ellos tenían algo en común, que estuvieron dispuestos a dejarlo todo, oiga bien, para seguir a Jesús. Qué maravilloso. Una gran característica impresionante que tenían estas personas. Ahora bien, yo quiero en lo personal, quiero decirles, anular un concepto tradicional que se nos ha enseñado de que Jesús llamó a gente sin estudios, porque sencillamente eran pescadores. Y quiero aclararles que aunque no eran grandes eruditos de la palabra de Dios, tampoco eran analfabetos, estimada audiencia. ¿Por qué? Por lo que quiero quitar ese tabú que ha golpeado por muchos años, ¿verdad? En la ignorancia nuestra, pero para que podamos comprender un poco más sobre este aspecto, necesitamos remontarnos a la educación que impartían en Israel. Y yo quiero decirle que la mayoría de los niños judíos se educaban en escuelas y la educación consistía casi exclusivamente en la lectura de la Biblia hebrea. Tales escuelas se contaban entre las instituciones que se usa que una población estaba obligada a mantener una escuela elemental de ese tipo, dedicada a la lectura de la Biblia. Recibía el nombre de Bet Hasef, escuela de libro. Efectivamente, en el siglo I, estimada audiencia, esas escuelas existían en todas las poblaciones de Palestina, incluso en los pueblos más pequeños, gracias a la labor de dos grandes figuras, Simeón ben Seta y el sumo sacerdote Josué ben Gamala. Según el Talmud palestino, Simeón mandó, oiga bien, que los niños fueran a la escuela, mientras que el Talmud babilónico cuenta que Josué dispuso que se nombrasen maestros para todas las comarcas y poblaciones y que los niños fueran a la escuela a la edad de 6 o 7 años. Qué interesante, ¿verdad? Vamos a ir descubriendo que los pescadores, como decimos, sencillos pescadores, no eran tan analfabetos. Ellos tenían un estudio desde la edad de 7 años. La escuela se hallaba, oiga bien, vamos a entrar ahora en la organización de las escuelas judías. Yo quiero que usted y yo vayamos aprendiendo un poco más de esto, ¿verdad? La organización de las escuelas judías. ¿Y por qué? Porque yo quiero quitar esa venda prácticamente que inclusive hasta yo en lo personal le digo, por años estaba creyendo eso. Sin embargo, cuando estudiamos a profundidad la Biblia, entonces empezamos a hacer un estudio más exhaustivo, nos damos cuenta que no era así. La escuela de los judíos, oiga bien, se hallaba organizada en 3 clases, la Minrah, la Mishnah y la Gemara. A la Mingra, acuden los niños hasta los 10 años. La segunda, que es la Mishnah, acudían los niños de 10 a 15 años. Y en la tercera, Gemara, la instrucción se refiere sobre todo a las ciencias naturales. Entonces, la jornada de escolaridad era doble.
según la costumbre de la época. Por otra parte, también a los chicos de 12 a 13 años, oiga bien, que terminaban sus estudios en la escuela y cuando un alumno era extremadamente o particularmente brillante, podía frecuentar un establecimiento formativo de tipo más avanzado que se llamaba la Bet Hamidrash. Entonces, la Bet Hamidrash, donde estudiaba ya la Torah a los pies de un maestro de la ley. Pero este privilegio, estimada audiencia, realmente no era para todos, era para pocos. En aquella época no existía en Israel un sistema educativo que permitiera proseguir los estudios de manera formal, ¿verdad? Como lo hacemos hoy, en este tiempo, acá en el occidente, sino que no lo hacían de una manera continua, sino después de los 12 o 13 años. Por lo tanto, la escuela estaba conectada con la sinagoga. Se enseñaba en esta misma o cuando había posibilidad de ello en un local o un edificio que tenían, ¿verdad? O probablemente también las clases las impartían en el patio de la casa del maestro. En los pueblos más pequeños, el Hassan, que era una especie de ayudante, desempeñaba además la función del maestro. El Talmud, estimada audiencia, tenía normas establecidas para el sostén económico de los maestros a fin de que ni siquiera a los niños de las familias más pobres fueran privadas de estudiar. Qué interesante, ¿verdad? Así de que veamos, por otra parte, el contenido de la enseñanza en las escuelas no era tan vago, estaba de la escuela judía, comprendía todo lo relacionado a la Torá o Pentateuco, los libros históricos, los sapiensales, los de los profetas, los salmos, todo era incluido. Se estudiaba la lengua aramea, se estudiaba la hebrea y en algunas ciudades importantes también el griego. A diferencia, claro, de las escuelas de los escribas. Pero en común con la educación griega y la helenística, estimada audiencia, vemos y la romana, vemos que para ellos era importante saber leer que escribir. Entonces, todo esto constituye, este contenido era oportuno para proveer instrucción, formación religiosa y moral. Así de que podemos visualizar que realmente estos 4 pescadores, los apóstoles, no eran analfabetos, tenían un conocimiento pleno de la Torá, por lo menos, ¿verdad? Un grado avanzado. Así de que veamos entonces aclarando esto, hoy vamos a proseguir en los versículos 5 y 6. La misión de los enviados. Yo ya los había escogió a 12, con los cuales iba a trabajar, con los cuales iba a cultivar en ellos, a enseñarle, a transmitirle sus conocimientos para ser enviado. Veamos entonces, veamos la importancia de que el Señor Jesús, la tarea que Dios tenía para enviar a estas personas. Y lo vamos a leer en la palabra de Dios, dice en Mateo 10, 5 al 6, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en la ciudad de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Oiga bien, estimada audiencia, en este capítulo podemos leer que Jesús llama a sus discípulos para que comiencen a hacer todo lo que Él ha hecho, dándoles instrucciones importantes. En el primer versículo vemos que él se llama discípulo, talmid en hebreo, y plural, tamidín. Pero en el segundo versículo ya usa otra palabra en hebreo, que es shaliach, y en plural, shilihin. La palabra apóstol viene del griego, que significa apóstol, viene del griego apóstolos, que significa enviado o mensajero. Así es de que tenemos que en este capítulo vemos que Jesús envió a sus 12 seguidores principales a una misión especial. Y lo primero que les dice es a esto, les dio instrucción diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a entrar acá y yo quiero mostrarle aquí también para que usted pueda visualizar, ¿verdad?, la importancia de la misión que Dios le dio a los apóstoles. Y vemos acá que les delega. Jesús le envía a los discípulos, oiga bien, no a una masiva, ¿verdad?, misión, digamos, global. No.
la delimita a las ovejas perdidas de Israel, que sería en este tramo donde usted puede visualizarse que tendría que estar en Capernaum, ¿verdad? Y estarse moviendo en Galilea, en la área donde Dios delimitó. Ahora bien, viene una pregunta importante. ¿No se ha puesto usted a preguntar por qué Dios delimitó únicamente a la casa de Israel? Creo que es interesante que analicemos un poco las razones por las que ocurrió esto. Porque fue ellos, oiga bien, porque Él los envió al pueblo, a las ovejas perdidas de su pueblo. ¿Por qué, estimada audiencia? Por ser el pueblo poseedor de la revelación divina, tuvieron la primera oportunidad de conocer las buenas nuevas de salvación. Mire qué interesante. Posiblemente una de las razones fue esa, pero ello a veces Pablo, por eso dice Pablo en sus cartas, menciona que este evangelio había sido compartido había sido compartido a todo el mundo, comenzando primero por los judíos, al judío primeramente y también al griego, y esto lo vemos en Romanos 1:16. Así de que vemos que ellos eran los que por años habían estado esperando al Mesías, y por ello encontramos hombres como Simeón, que esperaba ver al ungido del Señor. Y he aquí, dice la palabra de Dios en Lucas 2, versículo 25 al 26, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo, piadoso y quien esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Qué maravillosa promesa que Dios le había dado a Simeón. Y vemos que también en Lucas aparece otra porción bíblica en 2:38, donde también le dice, esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿A quién? ¿Quién llegó en ese momento? Era la profeta, una mujer profetisa llamada Ana. Ella, amados hermanos, fue una viuda, pero que también ella esperaba la redención del Mesías. Ella estaba convencida de que Dios le permitiría y le permitió que esa promesa verla cumplida cuando llevaron al niño a presentarlo al templo. Así de que yo creo que realmente era necesario, ¿verdad?, que se iniciara la misión evangelística, que se llevara la misión a la casa de Israel a predicar este glorioso mensaje, el cual era el cumplimiento de las escrituras. Recuerde que Mateo está orientado específicamente para el pueblo judío, para darle a entender y comprobar que Jesús era el Mesías. Así es de que tenemos que entender que aquí se está dando un cumplimiento más de la palabra de Dios. Ahora bien, la mayor parte de Israel, ¿qué pasó? Rechazó el mensaje, porque dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Juan 1:11. Pero esto no significa que Dios haya terminado con ellos sus planes. Recuerde que precisamente por eso viene el periodo de la gran tribulación, para hacer volver el corazón a Él y castigar la maldad de las naciones gentiles. Entonces vemos otra razón que podíamos estimar con seguridad que por qué Jesús decidió que fueran primero los judíos, porque los discípulos no estaban preparados, estimada audiencia, para compartir el evangelio a los gentiles. Recuerde que por años había vivido con grandes prejuicios hacia ellos, a tal punto que no sería hasta que Dios levantara un hombre llamado Saulo de Tarso, ¿verdad?, que fue conocido después el apóstol abortivo Pablo, y él el que se encargaría de llevar a este glorioso mensaje a los gentiles. Tenía una capacidad, era preparado, había sido instruido a los pies de Gamaliel. Este hombre era un erudito en la palabra, era un maestro de la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios cuidó de ser esta persona muy capacitada para llevar la instrucción a los gentiles, y que bendito sea Dios, hasta ahora nosotros hemos sido alcanzados. Entonces, también es obvio, oiga bien, pensemos también que al iniciar una obra evangelizadora, eh,
Recuerde que todo empieza de poco a poco. Por lo tanto, sería un riesgo, ¿verdad?, extenderse precipitadamente o demasiado a tal punto que pudiera poner en peligro la misión. Entonces veamos, nuestro Señor Jesús fue sabio, estimada audiencia, al limitar el alcance de la misión de los 12, ya que posteriormente al crecer en número, ellos, en los discípulos que fueran ganando y con una mejor preparación, enviaría más discípulos a realizar esta función. Después de estas cosas, como dice, designó al Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Lucas 10:1. Y después de su resurrección, oiga bien, la expandería su meta a todo el mundo, y así fue. Entonces vemos, estimada audiencia, que la obra, hoy tenemos mayor comprensión de por qué el Señor Jesús, ¿verdad?, mandó a las ovejas perdidas de Israel. Sigamos entonces. ¿Cuál era el mensaje a compartir? ¿Cuál era el mensaje que ellos tenían que impartir? Quiero decirle que el mensaje le dio, yendo en versículo 7, yendo, predicad y diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermo. Mire qué maravilloso. Sanad enfermo. Está en imperativo, una orden. Limpiad leproso, resucitad muerto, echad fuera demonio. De gracia recibiste, dad de gracia. Es impresionante el mandato, el mensaje que ellos iban a impartir. Un mensaje de poder, un mensaje de autoridad, un mensaje de milagro. Lo que él había hecho, hoy lo iban a hacer sus discípulos. Por eso habían estado en capacitación con el Señor. Entonces, cuando le dice el mensaje principal, el reino de los cielos se ha acercado, quiero decirle que ellos debían llevar este mensaje para establecer que no el reino del cielo no solo estaba en el cielo, aquí en la tierra. Y entrar en el reino implicaba reconocer que Dios es rey, aleluya, y someterse a su autoridad. Entonces, inicialmente vemos que esta era parte del mensaje. ¿Quién inició este mensaje? Arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca. Era Juan Bautista. Juan tenía él es que predicó, ¿verdad?, cuando inició su ministerio, y ahora es delegado, pasó a Jesús predicando una vez que Juan también partió, ¿verdad?, la presencia del Señor. Bueno, vemos que Jesús continuó predicando el reino de los cielos se ha acercado, y ahora es delegado a sus 12 discípulos. Entonces vemos que lo que lo hizo Juan, lo hizo Jesús, y su tema principal siempre era el arrepentimiento, tal como la iglesia, ¿verdad?, siguió haciéndolo posteriormente. Eso lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 2, 38, capítulo 3, etcétera, 17, y hay muchas citas más. ¿Por qué? Pues les dio autoridad para sanar enfermo, limpiar leproso. Oiga bien, estimada audiencia, resucitar muerto. Jesús había resucitado a Lázaro de 4 días de muerto. Quiere decir que también los discípulos habían recibido tal potestad que ellos lo podían hacer. Entonces, este mensaje traía una esperanza de las profecías mesiánicas que estaban por cumplirse, y prueba de ello les daba la autoridad a los apóstoles para manifestar milagros divinos con señales, estimada audiencia, con señales, milagros que servirían de señal, de testimonio a todos que Jesús era el Mesías. Y por eso dice en Mateo 18, sanad enfermo, limpiad leproso, resucitad muerto y echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Entonces los apóstoles, está claro, tanto los apóstoles en aquel tiempo como en la actualidad, que los milagros no los hicieron ellos, ni lo hace en este tiempo algún siervo o una sierva de Dios. El milagro, echar fuera demonios, el sanar a alguien, la sanidad es divina, eso proviene de Jesús de Nazaret, quien murió en la cruz del Calvario para dar salvación y perdón de pecado. Por lo tanto, toda la gloria es para Él. Así es de que, hermano, qué interesante que estamos, pero sigamos con la enseñanza.
el Señor los mandó con mensaje, ¿verdad? Con un mensaje. ¿Y cuáles también fueron las instrucciones precisas? Les mandó con un mensaje, ¿verdad? Predicar que el reino de los cielos se ha acercado, pero también les dio instrucciones precisas que cumplir. Y lo vemos en el versículo 9 en adelante. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis, y entrad en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, oiga bien lo que le dice, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno recibiere, si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Wow, es impresionante lo que podemos ver acá en esta instrucción que el Señor le da. ¿Por qué? Porque también Jesús les dijo que no procuraran provisión, que el Señor quería enseñarles algo. Él deseaba que los discípulos aprendieran a confiar en Él. Y durante su obra evangelizadora, ellos esperarían que sus necesidades fueran solventadas, pero por el Dios de los cielos. Entonces, cuando Dios hace un llamado, estimada audiencia, Él también provee al enviado de todo lo que va a necesitar, de todo lo que va a necesitar para cumplir su misión. Confiar en la provisión divina y eso requiere fe, pero eso es la parte del aprendizaje de ser discípulo y apóstoles de Dios. En la actualidad, los siervos de Dios, el obrero de Dios debe tener ese ingrediente particular y es la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario creer, ¿verdad? Y que le hallaremos. Y por otro lado, vale la pena aclarar que en esos tiempos, estimada audiencia, viajar conviene, sobre todo cuando, recuerde que iban a pie o en caravana, y cuando no iban en caravana, los apóstoles podían correr peligro, ¿verdad? Tremendo de ser asaltados, etcétera. Por eso él les dijo, los apóstoles iban a viajar de dos en dos, lo cual los hacía vulnerables, aún así vulnerables ante los ladrones que ambulaban en esos tiempos, en los caminos y en las rutas comerciales de ese tiempo. Entonces vemos que al inicio Jesús por eso le dice, pero hay algo interesante que también acá no provean de nada. Pero más tarde, adelante, podemos ver a través de la palabra que luego el Señor cambia esa instrucción. Y entonces le dice, y a ellos dijo, cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Les pregunta. Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela. Y tome la alforja, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Lucas 22, 34, 37. Veamos un poco entonces, ¿qué quiero decirle esto? Es sin duda alguna, esta indicación era metafórica, estimada audiencia, pero parece que Pedro la tomó literalmente. Cuando intentó ayudar a Jesús al agredir a sus captores con él sacó su espada, una espada física, y dice la palabra de Dios que entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Juan 18, 10 al 11. Entonces, ¿qué podemos ver? Acá podemos visualizar que este cambio de instrucción nos muestra que dependiendo, estimada audiencia, los tiempos y las circunstancias que enfrentemos cuando se lleve la obra de misión, la obra de evangelización,
la estrategia podrá cambiar, podrá probablemente ser diferente, no la misma de hace 10 años, de hace 2 años, de 5 años. No, porque debes de hacer de acuerdo al tiempo, las circunstancias que se están viviendo. Pero lo que no debe de cambiar es la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque el obrero no le puede faltar la fe. Todos tenemos que estar seguros de que Dios jamás nos desamparará, jamás nos dejará y jamás nos pondrá en situaciones donde extremas de miseria y solo dolor, enfermedad, no, hasta que desfallezcamos, no. Dios cuidará de nosotros, es un Dios integral. Dios cuida de situaciones y si pasamos por situaciones adversas, Él nos saca en victoria. Entonces, Jesús les advirtió también, adicional a eso, de la reacción de la audiencia. Probablemente, estimada audiencia, Dios estaba preparándolo psicológicamente, mentalmente, para que si hubiera un rechazo al mensaje, no se sintieran mal, porque Jesús les advirtió a los discípulos que el mensaje sería recibido por algunos, pero por otros no. Entonces, si eso lo vemos en el versículo 12 al 13, y al entrar a la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. ¿Qué le estaba diciendo? Oiga bien, cuando la gente saludaba en hebreo significa, se da un saludo de paz. Ellos debían, entonces los discípulos tenían que hacer lo mismo, pero evidentemente no todos iban a devolver los deseos de paz. Eso significaría un rechazo. Entonces Jesús instruyó a sus discípulos sobre lo que debían de hacer. Si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. A la verdad, estimada audiencia, que el castigo para aquellos que deciden obviar el mensaje, rechazarlo, ignorarlo, oiga bien, será más fuerte, porque están rechazando no al que envía a Dios, no están rechazando a la mujer o al siervo de Dios, a la sierva de Dios, no, están rechazando a Dios mismo, que Él utiliza instrumentos para llevar el mensaje de salvación y vida eterna, para darle una oportunidad a este mundo que se desangre y se pierde sin fe y sin esperanza. Así es de que, estimada audiencia, hemos llegado al final de esta enseñanza, la cual espero que haya sido de mucha bendición para sus vidas, como lo ha sido para mí. Y también de una manera muy especial le invitamos, si usted no se ha suscrito a nuestro canal, hágalo. Active la campanita para que le notifique cada vez que haya una transmisión o una emisión nueva. Y si somos de bendición, regálenos un like. Esto va a permitir que esta enseñanza pueda llegar a aquellas personas que están con el anhelo de aprender más de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, es nuestro anhelo, es nuestro mayor anhelo, estimada audiencia, que Dios bendiga sus vidas, sus hogares, sus finanzas, su salud. Y recuerden, somos Escuela Bíblica Virtual Giovanice, interesado en compartir la palabra de Dios y las buenas nuevas de salvación. Que el Señor les bendiga, estimada audiencia. Para nosotros ha sido un placer estar compartiendo con ustedes en esta hora. Su hermana y amiga Ceci de López les envía un cordial saludo y un abrazo cibernético para todos. Y si usted, amigo, por primera vez nos se ha conectado, quédese en nuestras transmisiones, le invitamos a que nos acompañe. En nuestras transmisiones, en la plataforma, hay videos, prédicas, enseñanza, prédicas para adultos, consejería para matrimonio, etc. Hay una gran cantidad de videos que estoy seguro que les serán de mucha bendición. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.